Muy buenas tardes, estamos entonces hoy en nuestro encuentro de e-commerce, comunicación digital 2.1, el grupo 2.1. Vamos a estar reunidos como está convocado en la agenda, de 4 de la tarde a 5 de la tarde. Con muchísimo gusto voy a estar súper atento de acompañarlos. Cualquier inquietud, cualquier requerimiento, estaré atento para resolverlo. Y por lo pronto, como ya lo habíamos planteado, vamos a compartir pantalla y a ir generando algún contenido importante en torno a las inquietudes y a las preguntas generales que ustedes nos han presentado. En ese orden de ideas, nos venimos para la presentación y permítanme, les comparto ya mismo el enlace. Ya estoy con ustedes. Sí, recuerden que estas reuniones son programadas en nuestra agenda, en el calendario. Fuera de eso, son citadas vía correo electrónico y además de eso, son presentadas para ustedes en los mensajes internos de nuestra plataforma. Entonces, en ese orden de ideas, los invito a compartir en este momento la pantalla para que podamos hablar sobre este tema tan importante, sobre qué tienen que ver en este caso las TICs con todo lo que es el desarrollo de cualquier tipo de emprendimiento en el momento actual que nos encontramos del mercado. Permítame, confirmamos que estemos compartiendo audio para que no tengamos ninguna situación. Sí, nos venimos para la presentación. Recibir todas sus preguntas, inquietudes, recomendaciones. Quise abordar el tema del emprendimiento resolver las inquietudes que se nos puedan. desde la perspectiva de entender cómo está hoy el tema de emprendimiento y terminarlo con mercadeo digital. Quiere decir ello que el mercadeo no está ajeno al emprendimiento ni viceversa. Y debemos entender que para adelantar una labor de mercadeo digital, debemos saber en qué consiste una labor empresarial primero. Debemos saber qué pasos, qué normativa, en qué apoyarnos para que esa iniciativa se convierta finalmente en un asunto y en una actividad empresarial. Entonces entremos por conocer qué es emprendimiento. Yo les comentaba lo importante que era conocer el bagaje, la trayectoria y, en todos los casos, qué parte académica había existido en sus historias de vida. Definitivamente, cada vez son más las necesidades de las personas por sus familias, por el sistema económico actual, por la falta de valor del dinero para satisfacer las necesidades de cada persona, pero también por la alta competencia que hay en todos los sectores y en todos los mercados donde se encuentran profesionales que pueden adelantar 1 o 2 trabajos y en algunos eventos logran darse unos asuntos laborales por salarios inferiores a los que uno esperaría recibir. Quiere decir ello que la mayoría de veces en alguna etapa de la vida termina uno encontrándose con una necesidad económica. Entonces, dentro de las muchas definiciones que hay de emprendimiento, yo me topé con unos factores y unos elementos que tienen en común un asunto económico latente, protagonista. Y quiere el primer elemento darnos a entender
y proyectarnos y ponernos en una ubicación mental. Si en algún momento hemos estado ocupando un puesto, adelantando una labor, estando vinculado laboralmente, nos hemos encontrado insatisfechos o insatisfechas con lo que es y con lo que soy y con lo que he logrado en mi trabajo. Y como consecuencia de ello, he querido alcanzar nuevos y mayores logros. A pesar de ir a la oficina, a pesar de recibir el sueldo, a pesar de transitar por esa actividad diaria en la oficina, puede surgir en la persona un momento de pausa y preguntarse, tal vez quiero mejorar mis ingresos o tal vez lo que estoy haciendo no me hace sentir muy bien. Son muchos los casos en que el trabajo se aparta de lo que uno ha esperado adelantar en el día a día, o muchos de los casos uno adelanta toda una carrera profesional y cuando se logra graduar y lo ve como un proyecto, una puerta importante para saltar a ese espacio laboral, después de unos primeros años se da cuenta que esa realidad laboral no era la que estaba esperando. Entonces, este punto es muy común dentro de todas las personas que hemos iniciado un emprendimiento. Rápidamente y haciendo una retrospección de su vida, ¿ha ocurrido ese primer elemento? Creo que para todos la respuesta es sí. Pasamos al segundo. ¿Ha atravesado problemas económicos aun cuando esté trabajando, aun cuando esté vinculado laboralmente? Ni hablar cuando no se tiene un trabajo. ¿Ha buscado un trabajo y durante 6 meses, 9 meses, 1 año, año y medio, 2 no lo ha podido conseguir? Creo que la mayoría de nuestras respuestas van enfocadas a que sí, que a pesar de tener un sueldo, las necesidades muchas de las veces no se pueden calcular. Llegan nuevos miembros a la familia, llegan eventos que no se han previsto, llegan necesidades económicas puntuales y que deben ser atendidas prontamente, y por eso, más allá del trabajo, siguen existiendo estas necesidades de dinero. Con el tiempo se han tornado mayores dichos problemas económicos. Quiere decir que uno puede, darle la cara al asunto, enfrentarlo por un momento, pero a pesar de estar trabajando y a pesar de ir escalonando profesionalmente en su empresa, el problema económico, lejos de aminorarse o desaparecer, como la mayoría esperamos que pase, crece y se vuelve más angustiante. ¿Ha sido el trabajo durante su corta, mediana o larga experiencia laboral método efectivo para solucionar dicho problema? El trabajo, como suele pasar en un medio tan competido como el nuestro, con tantos profesionales hoy en día, con tantas personas jóvenes súper talentosas que manejan 2, 3 lenguas, que están iniciando y que de repente se vuelven un mercado preferencial para las empresas. En esa burbuja en la que uno está en su trabajo, ¿logra suplir todas las necesidades o por el contrario siguen existiendo cada vez más nuevas y más angustiantes esferas que atender desde el punto de vista económico? Todos estos contenidos y todos estos elementos que componen las preguntas nos llevan prontamente a una definición. Hasta acá nos sentimos identificados con lo que hemos visto, sentimos que hace parte de nuestra historia, sentimos que nos están contando algo que hemos vivido. Creo que la respuesta es sí, en mayor o menor grado. El último elemento que puede componer la definición de emprendimiento tiene que ver con lo siguiente. ¿Ha tenido en algún momento de su experiencia profesional o de su vida una idea que considera innovadora o agrega valor a un producto o proceso ya existente? Muchas de las veces cuando pasamos en la universidad nos enfocamos en el tema académico, pero cuando saltamos al ejercicio profesional nos encontramos con que hay procesos o hay proyectos que desde nuestra perspectiva podríamos abordar de mejor manera. Y con el paso del tiempo la experiencia nos lleva a entender y a mejorar la idea que concebimos en un inicio, y podemos, dentro de nuestra propia reflexión o entendimiento, agregar un valor a lo que la misma empresa se dedica o a lo que sabemos que empresas de nuestros amigos hacen. Y nos quedamos con esa idea pensándola, o en un almuerzo o en una reunión de trabajo con nuestros compañeros,
Simplemente se da el escenario de compartir cómo podemos hacer mejores las cosas de lo que adelantamos en el día a día. Y se vuelve eso una idea que con el paso del tiempo uno la va estructurando, pero en la mayoría de veces la dejamos de ese tamaño. Espero que a todos nos haya pasado esa situación. Personalmente les tengo que decir, las tres me han ocurrido y me han ocurrido de forma notoria. He tenido y siempre he estado muy agradecido con las empresas donde he trabajado. He tenido unas muy gratas experiencias laborales, pero estos tres elementos que les acabo de mencionar han estado latentes, han estado presentes, han sido protagonistas de mi recorrido, sobre todo una vez acabé la universidad. De esto que acabamos de ver, entonces, se arroja una de las definiciones de emprendimiento. Y esas definiciones de emprendimiento, por supuesto, son múltiples. Pero entonces pasemos, por favor, a darle una leída pausada y con el ánimo de aprehenderla de la mejor manera. El emprendimiento puede ser la capacidad de una persona para hacer un esfuerzo adicional por alcanzar una meta u objetivo, siendo utilizada también para referirse a la persona que iniciaba una nueva empresa o proyecto, término que después fue aplicado a empresarios que fueron innovadores o agregaban valor a un producto o proceso ya existente. ¿Qué les suena hace unos 15, hace unos 20 o hace unos 30 años como personas que iniciaban una nueva empresa o proyecto en nuestra sociedad colombiana? Antes no se hablaba de emprendimiento, se hablaba de las microempresas, ¿no? Entonces yo soy microempresario, yo que tengo una pequeñita empresa, no había pequeñas y medianas empresas, lo que hoy conocemos como MIPYMES o pymes. MIPYMES es el plan del ministerio. Lo que conocemos como pymes era algo que no se había dado para la época, pero sí el microempresario tenía una cabida dentro de la economía importante, y eran esos pequeños espacios los que daban pie para que las personas apostaran precisamente a esa idea innovadora y que agregaba un valor y trataran de resolver precisamente las dos preguntas anteriores: esa insatisfacción personal y esos problemas económicos que no era solamente que se presentaran, sino que permanecían en el tiempo, más allá que uno estuviera adelantando una labor o tuviera un trabajo formal. Entonces, de esa definición de emprendimiento, hacer un esfuerzo adicional, no quedar conforme con lo que estoy haciendo. Persona que inicia una nueva empresa o proyecto sin tener mayor conocimiento o planeación de lo que puede conseguir con ello, pero se da a la tarea de hacerlo. Y confía y tiene, digamos, un grado de certeza o una fe infinita en que esa idea va a arrojar un valor agregado o es tan innovador que va a marcar diferencia en el mercado. Esa definición de emprendimiento fue con la que más pude identificarme después de haber buscado varias definiciones. Quisiera que alguno de ustedes me comentara en este momento de la exposición si se siente identificado con esa definición de emprendimiento y si es la idea que tenía de emprendimiento desde la perspectiva que hoy nos rige para este tema. Por ejemplo, tú como estudiante, me agrada mucho poder preguntarte qué esperas de tu vida laboral y ahora cómo lo enfrentas con esta definición de emprendimiento. La frase que está resaltada, la de esfuerzo adicional, Sí. me parece que es algo que identifica todo emprendimiento. Es algo que, aparte de que se requiere un esfuerzo, también se requiere una dedicación, porque pues lo que he podido observar es que pues todos pueden tener una idea, pero si no hace el esfuerzo y no tiene como esa dedicación para sacarla adelante, pues solamente se queda en la idea, ¿no? De las tres preguntas o los tres elementos, ¿con cuál sentiste que había mayor coherencia o mayor identificación en tu vida?
Pues básicamente la parte económica. Perfecto. Sí. Que es un asunto que nos agobia a todos. Sí. Así tengas unos muy buenos ingresos. Hay algo muy cierto que uno entre más gana, más gasta, ¿no? Es increíble, porque se permite unos nuevos escenarios, porque las personas alrededor de uno quieren vivir esos escenarios y uno complacidamente se los brinda, porque se presta para experimentar y vivir nuevas situaciones. Entonces, la alegría de ganar dura poco porque comienzas a gastar más y cuando menos te das cuenta, eso que ganas pasa a no alcanzarte. Así que no es cuestión de tener un buen ingreso, un regular ingreso o un mal ingreso. Es cuestión de darnos cuenta que en el 99% de los casos la plata se vuelve un bien escaso. La plata no alcanza para satisfacer las necesidades y hay unos asuntos de comportamientos propios del ser humano que se inflan cuando hay capacidad económica importante y le damos rienda suelta a eso. Entonces, vemos que esa definición de emprendimiento, desde el testimonio tuyo, pero creo que dentro de la historia que nos marca a todos nosotros, tiene o encaja de manera muy importante y aplica para lo que hoy en día queremos entender, basados en afrontar la primera concepción de lo que queremos tener claro en la mente, qué es un emprendimiento y a qué no le vamos a medir, a qué vamos a enfrentar. ¿De acuerdo? ¿Algún comentario, alguna cosa? ¿Seguimos? ¿Estamos bien? Listo. Muy bien. 7, 8 años atrás yo no veía mi vida ni veía mis días enfrentando un emprendimiento, porque la tradición y la formación familiar y cultural lo lleva a uno, especialmente después que pasas o cuando naciste dentro de la década de los 70s y 80s. En esa época el planteamiento de vida era: el camino es estudiar, ser muy bueno en el colegio, pero ser mejor en la universidad para que puedas conseguir un trabajo, durar en tu trabajo lo más que puedas, ser un excelente profesional y marcar tu familia en tu entorno y tu forma de vida bajo ese contexto. Pero como las necesidades van acordes a ese transitar de la sociedad tan acelerado, y cada vez nacen nuevas y mejores empresas, pero también nuevos y mejores profesionales, y cada vez se hace más necesaria una actualización y una continuidad en los esfuerzos académicos que cada profesional haga, pues se van abriendo nuevas alternativas. Y dentro de las alternativas para uno estar vigente, nace el emprendimiento. Pero entonces no puede ser el emprendimiento solo contenido por esas 3 preguntas o esos 3 elementos que vimos, sino que el emprendimiento debería obedecer a los elementos que vemos ahí en amarillo. Ese emprendimiento tendrá una mayor posibilidad de éxito, tendrá un margen de acción mucho más amplio si logra resolver por lo menos una, pero ojalá muchas de las 4 situaciones que vemos planteadas ahí. La primera, satisfacer una necesidad. Hoy, ¿cuántas necesidades están satisfechas por el mercado en todos los campos de la vida? Casi que la gran mayoría. Así que lograr satisfacer una necesidad no es ni mucho menos algo fácil. Ese es el primer punto que uno debería plantearse. ¿Cómo llego a satisfacer una necesidad cuando ya todo aparentemente está satisfecho? Tú lo comentabas, has pasado por 3 diferentes mercados, 3 diferentes sectores y todos resultan muy competidos. Y competidos porque cada uno quiere satisfacer una necesidad para su mercado. Pero tantas empresas hay como necesidades existen. Por lo tanto, creería uno que esas necesidades ya están satisfechas. La buena noticia es que siempre habrá una nueva necesidad que satisfacer, más cuando uno tiene una idea innovadora e importante y que se le agrega un valor agregado. Eso es otra cosa. No siempre los emprendimientos tienen que ser el boom de la originalidad. Pueden permitirse ustedes hacer la tarea de
reflexionar sobre cuáles actividades empresariales les llama más la atención, les logran a ustedes satisfacer sus necesidades puntuales de una forma más efectiva. Y sobre eso tratar de hallar un valor agregado. Imitar no es 100% malo, si logras descubrir un valor agregado sobre eso que ya existe. 2. Resolver una problemática. Señor, claro. Digamos, no necesariamente siempre hay que satisfacer la necesidad, porque puede que la necesidad sea satisfecha, es satisfacerla de la mejor manera. Correcto, ahí es donde está el valor agregado, que era lo que comentábamos algo. Hombre, ya está satisfecha la necesidad, sí, pero yo le puedo dar una mejor forma de abordaje, yo lo puedo hacer más efectivo, ¿cierto? Pero sobre la misma base que ya existe. Es muy importante tu comentario, que era precisamente lo que estábamos hablando hace unos segundos. Resolver una problemática, esa problemática existente en el campo económico, en el campo de donde el señor de las tecnologías agrarias, eres tú, ¿correcto? Resolver una problemática de no conocer por parte de los campesinos todas las herramientas y todas las plataformas y todas las aplicaciones que harán mucho mejor su proceso de sembrado, recolección, distribución y después comercialización, valiéndose de múltiples factores y múltiples elementos que harán mucho más efectivo toda esa cadena de valor que acabo de mencionar. Una problemática como la de los niños, cuando teníamos la necesidad de saber por dónde iba la ruta que los llevaba al colegio. Ahí había una problemática importante, porque nadie sabía dónde iban sus niños a la hora de abordar un bus. Entonces ahora existen los GPS que monitorean las rutas y uno en su celular o dispositivo móvil lo logra ver. Entonces hay una problemática que si uno indaga y si uno se vuelve original y si uno se vuelve recursivo o simplemente se vuelve sediento por lograrle identificar y apostarle a eso, puede resultar. Agilizar o facilitar un proceso, lo que comentábamos, hay muchas cosas que ya funcionan, pero pueden funcionar mejor. Y si lo volvemos más efectivo, si lo volvemos más ágil, pues tanto mejor será y así se dará el reconocimiento. Y por último, llegar a las emociones o sentimientos. ¿Alguien usa aquí Tinder? ¿No? ¿Ni idea? ¿Ni idea? Bueno, Tinder es una aplicación que te permite en dispositivos móviles conocer personas solteras o que quieren conocer a otras personas. Hay personas que gastan unas horas importantes de su día simplemente tratando de conocer a partir de fotos, perfiles y unos pequeños comentarios que hacen a otras personas. Y eso claramente está tocando las emociones o los sentimientos de las personas. Otra iniciativa, hoy en día se le puede llevar a la oficina de la persona que uno quiere un desayuno. ¿Cuándo se veía eso hace 10, 15 años? Era impensable. Qué bueno, ahí juega el papel de los sentimientos y las emociones un rol muy importante. Qué bueno que inesperadamente en la oficina le llegue a la persona un desayuno inesperado por parte mía, que soy la persona que quiere tener un detalle con ella. Entonces, esa persona que quiere fortalecer ese campo sentimental o de emociones, logra en la idea de estos empresarios de llevar esos desayunos, de llevar esos almuerzos, resolver una situación que quiere tener en su día y como presente a esa persona. Entonces, como nos damos cuenta, entre más chulos logremos poner acá, tanto mejor. Pero si al menos tenemos uno o dos, nuestro proyecto, nuestro emprendimiento tendrá una posibilidad de éxito mayor. No pierdan de vista eso a la hora de emprender. Pero como la realidad es una y es bastante dura, tenemos que aterrizar y darnos cuenta de una cifra un tanto chocante, y es que la mayoría, y la gran mayoría, no solamente la mayoría, sino la gran mayoría de emprendimientos corre un infinito riesgo de no llegar ni siquiera a una etapa importante en su proyecto, sino que el impulso se pierde, el proceso se detiene por cuanto no resultan una serie de factores que generen un negocio o que generen la posibilidad de mantenerse y terminan
acabándose estas iniciativas. Entonces, la realidad nos lleva a pensar que esa oportunidad de trabajo que uno ha buscado y que sale, termina apareciendo y que hay necesidades económicas que satisfacer y por ende se renuncia al emprendimiento. O dos, se quiere un trabajo formal, se busca con ganas, pero nunca aparece o no se presenta y por ende se dedica al emprendimiento, pero al no dar resultados el emprendimiento, ni sale el trabajo formal, ni sale el emprendimiento y todo se vuelve un caos. Unas de las estadísticas consultadas nos informan que el camino del emprendimiento es muy largo y que es algo angustiante y que hay que recorrerlo en un 80 o 90% para llegar a empezar a tener dividendos. Así que la tarea de emprendimiento no es nada fácil. No por ende hay que perder las fuerzas y las ganas de emprender, pero sí hay que ser muy consciente que el emprendimiento, al momento de lanzarlo, al momento de mostrarlo, al momento de divulgarlo y de empezar una operación, no va a comenzar, en la mayoría de casos, a arrojar los resultados deseados. Por el contrario, el camino es muy largo, pero se presentarán oportunidades académicas, de ferias de negocios, de iniciativas gubernamentales que harán que ese proceso y ese caminar sea un tanto más ágil. Y bueno, lo que hablábamos de competencia, tanto en el trabajo como en el emprendimiento hay una competencia bastante alta. Las ideas están plasmadas, las necesidades están identificadas, los procesos están ya en marcha, así que la competencia tanto en el campo laboral como en los emprendimientos es un factor relevante. ¿Cuál sería el escenario ideal? Hombre, yo tengo un trabajo formal, sí, puedo satisfacer ciertas necesidades, sí, pero quiero más. Pues me lanzo al mundo del emprendimiento y el escenario ideal sería, mi decisión final de vida es optar y apostarle al emprendimiento, que como vimos está compuesto por unos matices y unos elementos que obedecen a una inquietud personal, pero también a procesos innovadores y de valor agregado, pero que es un camino largo por recorrer. Pero que la satisfacción y la gratificación y seguramente el resultado final del emprendimiento será algo que nos deje una recompensa tan alta que valga la pena haber recorrido todo ese camino y ese proceso. Este es el marco general que quería mostrarles sobre emprendimiento. Espero que con esta explicación les haya quedado un poco más clara e identificada la idea o noción de emprendimiento, cuál es la realidad actual, cómo debemos abordarla, unos elementos claves a tener en cuenta y cuál es la forma en que debemos apropiarnos de toda actividad de emprendimiento para que comience a tener cierto proyecto de éxito. Que hago una pausa y entro a mi proyecto de emprendimiento. Mientras estudié mi carrera, conocí varias personas que ponían música y soy un apasionado de la música y me valí de elementos tan inesperados como las raíces familiares. Mi abuelo es músico, o era músico porque ya no está en este mundo. Y claramente tengo, digamos, en mi sangre una información importante a nivel musical. Y en medio de conocer a estas personas y de unos viajes que había hecho, me di a la tarea de indagar sobre música, conocer géneros, conocer sonidos, propuestas culturales, porque no solo la música per se, sino es la cultura, es el entretenimiento, es la información. Hablábamos de la democratización de la información, que es la bandera y la carta a mostrar de Internet, pero lo importante que es compartir la información. Contrario a lo que años atrás sucedía, que la información estaba en un círculo de sectores privilegiados. Así que, dentro de mi vida personal, acudí a los diferentes medios de información para saber qué propuestas musicales de cultura y de entretenimiento había. Y pues la respuesta fue poca. Siempre se movía bajo los mismos círculos, siempre estábamos bajo las mismas temáticas, así que identifiqué una necesidad
puede que no del grueso del mercado, pero seguramente había personas como yo que no lográbamos encontrar nuevos sonidos y nuevas formas de entretenimiento y cultura a través de los medios formales o tradicionales de información y de comunicación, como son radio, televisión, revistas, etc. Y me di, dentro de esos 3 elementos anteriores que vimos de emprendimiento, llegó una decisión de vida y dije, voy a lanzar mi emprendimiento. En ese momento ya conocía las ventajas de las TIC, ya manejaba con cierta aptitud el asunto tecnológico, y después de una investigación me pareció que el asunto, ¿alguien sabe qué es payola? ¿Se dieron a la tarea de buscar qué es payola? Cuéntame. Payola es un rublo que se le paga a un programador de una cierta emisora o cierto canal de televisión. Sí. Que se da, para que un artista sea publicado permanentemente con su obra de arte, sea música, o sea poesía, o sea lo que sea. Perfecto, perfecto. Tienes el concepto bastante claro. Y esto tiene alcance en todos los escenarios, ¿no? Y en todos los medios masivos de comunicación. Y por eso el emprendimiento tiene que ir asociado con un nombre y con una marca que proponga directamente y que sea claramente identificable lo que uno quiere hacer en el mismo, en su emprendimiento. Entonces me pareció que No Payola era una propuesta lo suficientemente clara e impactante para dar a conocer lo que queríamos hacer en nuestra actividad empresarial. Entonces yo me di a la tarea de ponerles versiones de canciones que ya conocemos, pero que siempre hay nuevos sonidos sobre asuntos y canciones que ya tenemos en nuestra mente. Siempre habrá sobre una temática nuevas versiones o nuevos asuntos por conocer. La mayoría de los casos nos quedamos con lo que nos proponen los medios de información como si fuera la única existente o la única válida. A nivel musical, afortunadamente, y a nivel de cultura y entretenimiento, siempre habrá sobre una temática o sobre una canción varias versiones. Una de las tareas de No Payola es mostrar las diferentes versiones de canciones conocidas, para que no se sientan tan ajenos los visitantes de No Payola a lo que queremos proponer. Por supuesto, traemos nuevas canciones, por supuesto, traemos nuevos grupos, por supuesto, traemos nuevos sonidos, pero qué tan importante es que la gente se sienta identificada a partir de lo que ya conoce con nuevos sonidos. Ese es el coro. ¿Es una canción disco o no, César? Como de los años 60, 70. Esta es una versión bossa nova, con jazz por ahí metido, con una voz fantástica, de un asunto que ya conocíamos, pero que no conocíamos nuevos matices porque no tenemos la difusión del caso. La difusión, el posicionamiento, la divulgación, la vitrina para nuevos grupos es lo que queremos traer en No Payola. ¿Chévere? ¿Hay una necesidad? Sí. ¿Hay una parte emocional y sentimental? Sí. Hay una forma de hacer un proceso un poquito más productivo a nivel de personas que quieran encontrar respuesta en lo que no encuentran en otras herramientas o en otras plataformas tradicionales. Creo que sí. Hay una forma de llegar a los sentimientos y hacer que las personas se enamoren del proyecto. Sí. ¿Por qué no hacerlo? Difícil, muy difícil. Hay que sacar plata muchas veces no, todas las veces de su propio patrimonio, pero se puede hacer. Entonces ahí espero les haya gustado la versión. Muy bien. Ahí está la página web, está el logo que es bastante diciente y está el nombre, elementos claves para llegar con claridad al mercado que uno quiere abordar. Consejo: por favor, formalicen su empresa. No se queden como persona natural. Hoy en día, y lo vamos a ver, la formalización de empresas se hace ágil y rápidamente. Todos esos procesos que había antes, que eran engorrosos, hartos, aburridos y costosos, hoy en día ya no existen. Así que es muy importante formalizar su sociedad, llevarla a Cámara de Comercio,
que tenga el certificado de existencia y representación legal y por ende un RUT, etcétera, etcétera. Muy, muy importante. No Payola está así y es una ventaja como carta de presentación ante futuros negocios. Muy bien. ¿Desde el lado legal la payola? ¿Perdóname? ¿Desde el lado legal la payola es permitida? No. O sea, hay una... No es permitida, no hay una norma que te sancione y a nivel penal no existe, digamos, la tipificación como tal, ¿ah? Pero hay por competencia, por libre competencia y por buenas prácticas la prohibición de utilizar estos asuntos. Ahora, en países como Estados Unidos sí es penalizado. Aquí por la superintendencia del caso podría adelantarse un proceso y llegar a una imposición de multa o sanción, pero a nivel de delito como tal, de asunto penal, no lo hay. Muy bien, rápidamente, cifras en Colombia sobre emprendimiento. Estos son diferentes estudios que ha habido en torno al emprendimiento en los últimos años. Está este primero que hace como un monitoreo global de los emprendimientos y Colombia ocupa los primeros lugares en Latinoamérica, la región Caribe y a nivel mundial. ¿Cuáles son los indicadores para que ocupemos esos primeros lugares? Utilización de tecnologías, entonces entramos a mercados digitales. ¿Ah? Mucho ojo con eso. Productos novedosos. Nuevas empresas. ¿Cómo se dan nuevas empresas? Porque han agilizado el proceso de creación y formalización de personas jurídicas, entonces muy importante. Empresarios reconocidos y ecosistemas del país. Ya vamos a ver que hay todo un ecosistema que apoya los emprendimientos y eso es muy importante para lograr posicionarnos como país que apoya estas iniciativas. Este otro de Crónicas de Negocios Latinoamericanos, muy bien, en el 2013. Colombia, cuarto país más importante de emprendedores en Latinoamérica después de Chile, Panamá y México. ¿Cuáles son esos indicadores o esas variables? Tiempo para iniciar los emprendimientos, costo de creación, la formalización de las empresas y financiación. Ya vamos a ver que hay diferentes métodos de financiamiento o de financiación, pero en mi sentir aún todavía muy formales, ¿no? Lo hablamos del plan de negocios, estrategias, etcétera. Todavía se pide eso, pero bueno, ya por lo menos existen. Hace 5 años no estaban. Y Confecámaras hizo un pequeño estudio sobre, ¿cuántas iniciativas empresariales hay hoy en día? Emprendimientos. Resulta que para el 2014, en el primer semestre, tenemos 36.297 sociedades. Hay competencia, señores, y bastante, pero podemos identificarnos y podemos salir adelante a partir de nuestra idea, siendo muy originales y dando un valor agregado. Y jugando con el papel que queramos meterle de emociones y sentimientos. Es muy importante eso. Pero también, increíblemente, hay personas naturales en este asunto y no han formalizado. Y tenemos que hay 125.819, superior al número de empresas formalizadas. Es increíble. Pero la buena noticia es que respecto al periodo del año anterior hemos crecido un 15.5 en esa actividad de emprendimiento o actividad empresarial. ¿Vale? Entonces, el ecosistema, el ambiente, la atmósfera colombiana está dada y es propicia para adelantar estas iniciativas de emprendimiento. Pues sí, no solamente está esas cifras determinadas dentro de estudios y unos rangos de posicionamiento de nuestro país, sino que también hay una política estatal en torno al emprendimiento. Asunto que considero que muchos no sabíamos. Esa política nacional, y es toda una política que sale desde el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que es el referente principal para asuntos de emprendimiento. Tiene como ejes principales 5 puntos. El primero, formalización de la actividad empresarial. Entonces, reducción de trámites y de costos, simplificación de esos trámites, por ende, el que no ha formalizado es porque básicamente no lo quiere hacer, pero el Estado se ocupa y se encarga de incentivar la formalización de empresas, ¿vale?
¿Qué podemos esperar en el futuro? Una puesta en marcha y un fortalecimiento de todas las entidades que quieren lograr esa formalización de empresas, ¿de acuerdo? Como segundo punto, instrumentos de financiación, muy importante. Hay varias formas de financiar el emprendimiento. Sí, tiene que estar avanzado, sí, tiene que estar ahí bajo todo un cumplimiento y un checklist de elementos que piden esa. Muy bien, de esta manera entonces dejamos muy avanzado el tema que estamos abordando en función de poner al alcance de todos ustedes el conocimiento acerca de cómo utilizar todo lo que tiene que ver con desarrollo tecnológico de las empresas y los emprendimientos y el respaldo que tenemos por el Estado colombiano a través de los diferentes créditos y sus instituciones, inclusive como el que tenemos en este momento a través del SENA, de ACOPI y de Fundein, para poder acceder a todo este tipo de descuentos. En el chat fueron haciendo algunas preguntas que están saliendo en este momento precisamente de la conversación que nos plantean en el video, y con mucho gusto les voy a colocar el enlace de esta grabación de tal manera que puedan poderla ver, puedan acceder a ella y tengan toda la posibilidad de estudiarla con más tiempo y de esa manera poderle sacar todo el jugo posible. Pero recuerden, aquí en el chat les estoy poniendo el link de este video encuentro. Me parece espectacular y por eso se lo estoy compartiendo. Y me encantaría, obviamente, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que desee que respondamos para, con ello, dejar cualquier duda libre. Hay una página, hay un sitio, hay un canal en YouTube, el cual los invito a visitar y a frecuentar, Martes de e-commerce, y en el que van a encontrar una cantidad de videos bien importantes de casos de éxito. Ojo, en Colombia, de e-commerce, que es lo más importante, tener acceso a experiencias en Colombia de tal manera que uno sepa con el entorno real de lo que pasa en Colombia, cómo sacar adelante su negocio de e-commerce. Muy bien, con esto entonces damos por terminada esta sesión. Muchísimas gracias por estar con nosotros y espero que nos sigamos acompañando, sigan adelante con sus unidades temáticas en la plataforma, llenando las actividades, respondiendo las preguntas y espero obviamente poderlos seguir acompañando. Muchísimas gracias, un abrazo, feliz